Buenos días por la mañana. Ya hemos estado haciendo el desayuno, ya hemos estado haciendo lo que es la rutina mañanera, que eso es lo que te quiero comentar ahora mismo. La importancia de tener esa rutina que haces cada mañana, porque yo esto lo hago cada mañana. Cojo, me levanto, me peso, me hago el skincare, me echo un agua en el pelo, me peino y ya luego con calma o hago el café y luego más tarde el desayuno, o hacemos café y desayuno. Hoy, por ejemplo, porque luego quiero ir al gimnasio y si no, pues el día quizás se me alarga un poquito de más lo que es la mañana. Entonces, considero súper importante el tema de la rutina, porque así tienes como digamos que como un piloto automático desde que te levantas, ¿no? Y ya vas cogiendo ritmo durante el día. Al final, si tienes como unas pautas, una checklist que ir cumpliendo, yo creo que se hace mucho más fácil y mucho más llevadero el comenzar y levantarte. A más simplemente, porque sobre todo trato de hacer también mucho esto, el dejar el móvil, el no tener el móvil nada más levantarme y tener que ir haciendo ese checklist, ese levantarme, pesaje, ir a hacerme el skincare, ir a hacerme el café y ponerme a leer algún libro, o luego hacerme el desayuno, etcétera. Y tratar de estar el máximo tiempo posible desde que me levanto, a poder ser, tratar de alargarlo una hora si puedo, sin estar estando sin el móvil simplemente. O sea, más que nada para ir arrancando y revisando también lo que voy a hacer durante el día, y revisando hoy, por ejemplo, que es domingo, y revisando lo que voy a hacer durante la semana, y así también organizándome un poco las ideas en la cabeza. Por otro lado, ayer dimos el peso más bajo en toda la definición, di unos 73 kilos, lo voy anotando siempre en el iPhone, aquí para que veas, y hoy hemos dado 73,4, o sea, te voy a mostrar. Semana pasada estábamos dando de media unos 74,5. Lo tenemos aquí únicamente. A ver, me pesé solo. Ahí está, me pesé solo una vez. Pero, o sea, una vez que lo apunté aquí. Pero las demás veces, pues no lo apunté en el móvil. Porque normalmente lo que hago es: cojo, me levanto, me subo a la báscula, me peso, lo dejo anotado en el móvil, dejo el móvil ya de lado. Sobre todo también, algo muy importante que hago para levantarme, que me está funcionando muchísimo, es justo cuando te vas a dormir por la noche, coges el móvil y lo dejas o en otra habitación si puedes, o si no, coges y lo dejas en la otra punta literal contraria, en la que tú duermes. O sea, yo lo dejo en la silla, aparto la silla hasta el final de la habitación, y así me obligo a, cuando suena la alarma, coger, levantarme de la cama, tengo que ir hasta la otra punta de la habitación, coger el móvil, apagarlo, y ya es como no hay vuelta atrás. O sea, no puedes coger y volver a la cama, ¿me entiendes? O sea, ya tienes que coger y levantarte. Entonces eso me ayuda muchísimo, porque antes lo que hacía era, tenía el móvil simplemente en la mesita y en cuanto sonaba la alarma, cogía y la apagaba. Y normalmente o la apagaba o le daba a lo típico que tiene el iPhone de avísame dentro de unos minutos. Pues me volvía a sonar dentro de unos minutos. Y así entraba en un bucle igual de 8-10 minutos que me sonaba la alarma cada 2x3, cada 2x3. Y de verdad que esto me ha funcionado muchísimo, aparte del tema de tener la rutina, esa checklist mañanera de cosas a ir haciendo. Por lo tanto, en cuanto al peso corporal, te voy a mostrar más o menos una media desde lo que ha sido desde febrero hasta día de hoy, de cómo es la gráfica, porque es una auténtica locura del peso corporal. Pues pongo en contexto: yo empecé esta definición que estoy haciendo en 84,6 y ahora estamos dando ya 73, o sea que es una auténtica locura, y está a un ritmo de pues unas 18 semanas. Y esta es la gráfica del peso corporal. Para que veas, es una auténtica locura. Y simplemente, pues mira, para que os hagáis un ejemplo, desde enero de este año hacia atrás, pues este ha sido también el cambio. Aquí también te voy a mostrar algunos datos de lo que hemos ido recopilando cuando yo iba a visitar a mi entrenador y me hacía lo que es pues las revisiones presenciales. Este es uno de las gráficas también de cómo ha ido evolucionando el peso corporal, masa magra, etcétera. Yo creo que sinceramente la definición ha llegado hasta aquí. Ya habremos acabado, hemos llegado ya al punto principal que queríamos. Yo creo que ya va a ser esta semana que viene, vamos a marcar ya el final de la definición, y seguramente empecemos en una normocalórica, volvamos a subir calorías a mantenimiento, y luego posterior pues empecemos ya lo que va a ser una buena fase de volumen. No voy a decir que se va a prolongar 1 año, 2 años, como se suele decir, porque al final es algo complicado una etapa de volumen, es sinceramente lo que más cuesta. Perder grasa es muy fácil. Aún así, creo que voy a disfrutar también muchísimo. Yo siempre trato de disfrutar de cada etapa y veremos lo que nos depara. Todo esto te lo contaré el miércoles. Trataré de hacer un blog también, llevarme a CI la cámara. No sé si haremos también algún post, sino algo. Y así os enseño un poquito también pues mi estado físico final en mi último día como tal de definición.
Voy a hacer ahora lo que son los ajustes semanales de los clientes online y luego ya sí que vamos a ir al gimnasio. Estoy ahora mismo con Oriana, que está en su segunda semana. Aquí podéis ver un poquito lo que es la hoja de entrenamiento. Y vamos a revisar pues en sí cómo le ha ido la semana de entrenamiento, cómo le han ido las cargas, cómo le ha ido la alimentación. Al final, si está cogiendo esa adherencia a la alimentación y sobre todo en estas primeras semanas, si se está manteniendo el peso corporal como era de esperar, ya que principalmente a casi todos los clientes, a no ser que vea algo bastante claro, suelo tratarles de poner primero en mantenimiento para tratar de buscar sus calorías con las que su peso corporal, según su actividad física que hacen actualmente, el trabajo que tengan, etcétera, mantienen realmente el peso corporal con esas calorías. Y es muy fácil, ya una vez tenemos las calorías de mantenimiento, hacer un recorte de cierta cantidad de calorías, pues para bajar ya más o menos a un ritmo de 0,5 kilogramos por semana, que sería el ritmo ideal. A diferencia de si bajas, por ejemplo, 1 kilogramo por semana, que al final es un ritmo muchísimo más rápido y puede comprometer al final la adherencia y también puede comprometer en sí la masa muscular. Por lo tanto, un ritmo de 0,5 kilogramos por semana ya es más que suficiente. Me voy a poner a revisar esto y vamos a ir luego más tarde al gimnasio. Así que nos vemos ahora dentro de un rato en el gimnasio. Para pasar de progresar a un ritmo lento a empezar a progresar a un ritmo mucho más avanzado. Lo mejor que te va a venir es un consumo adecuado de fibra. Confírmame esto porque entonces tenemos que ajustar la alimentación. Ya estamos en la parte del gimnasio, estamos justo en la zona de abajo del parking. Quiero comentarte un poco acerca del entrenamiento, lo que hemos ido incluyendo, porque ahora veníamos de un bloque de 4 semanas y ahora estamos en otro bloque de otras 4 semanas. Y la idea principal es, hemos mantenido lo mismo, al final no hace falta estar haciendo cambios cada 2x3, principalmente porque tienes que pasar por un proceso de adaptación a los ejercicios, etcétera. Principalmente lo que hemos cambiado han sido series de los básicos. Ahora hacemos series pirámide con un peso con el cual en la primera serie voy a 8 repeticiones, luego a 6 y luego a 4. La de 4 es apretar al máximo. También cuando venía de la parte más del powerlifting sí que nos dimos cuenta que me venía muy bien, notaba mayor activación al hacer una top set, una serie más pesada. Al final de lo que es en la última serie, notaba que apretaba muchísimo más en esa última serie y con muchas mejores sensaciones, a diferencia de si hacía esa serie pesada, esa top set, al principio. Luego, en cuanto al tema de accesorios, hemos mantenido todo igual, únicamente hemos cambiado rango de repeticiones, vamos a un poquito más. Hemos mantenido mismas series y luego hemos añadido en prácticamente todos los ejercicios técnicas de intensificación, a las cuales se le llaman Born. Consiste en simplemente cuando llegas en la última serie cercana al fallo, incluso llegando al fallo, lo que haremos será a rango de repetición parcial, es decir, más o menos hasta la mitad de recorrido, todas las series que podamos. Entonces con eso se siente un quemazón de la hostia. Con esto conseguimos acumular mayor volumen de entrenamiento a diferencia de cómo lo estábamos haciendo antes, y eso es todo lo nuevo que hemos ido añadiendo en este nuevo bloque. Vamos a subir arriba y me vas a acompañar a hacer el entrenamiento. See, now people like to talk, I don't really like to hear them. See these dudes naked, that's why I don't get near them. This rapper's in my blood, I don't even need that serum. Hometown kids, so you hear the city cheering. Lately I've been going off, think I'm killing now, man, just wait till this my job. I'm trying to PC sauce, I mean every word I'm saying. They don't even care, they want me rhyming off the top. Yeah. Still been going in, been doing this since 2K, was rhyming in the whip. Listening to Under Pressure, then I got good kids. Since a child with the braces, always knew that I could spit. Now I'm going over heads, they spending bread at these bars. I made these bars to get my bread, don't care what no one says. Y'all are such a mess, they want me going down with. I took another route instead, what's up?
There's no place like my home. Remember in my childhood, I prayed that I was grown. Now I finally made it, man, I wish the time it froze. Yeah, your relationships was pure. Ain't thinking about cheating when you out there on that tour. Never had your heart broken right up at its core. You ain't need these riches, you was happy when you poor. And when the music getting quiet, it's crazy just how loud your thoughts be getting in that silence. You can never shut it off, but we both know you will try it. Brother, why you fighting? My tongue starts moving, I don't even try to bite it. My real thoughts hidden, I don't even try to write it. If I said I was happy, man, you know that I'd be lying, it's real. Lately they've been calling, I don't know you shit. Saying that they know me, they ain't know me back then. Tryna get by, did it all myself. Now they all hit me up, I don't need your help. Like whoa, whoa, I can never let it go, whoa. So I got 'em like whoa, whoa, I can never let it go, whoa. Now I got 'em like, hey, I've been tryna make these hits, I don't think that I can miss. I'm not playing with this shit, now I got 'em on the wrist. Feel like Curry from the three, I ball like I'm in the league. I told Shawty take your pick, cause it's either him or me. Oh yeah, that's the way it goes. I just got a DM, told her see you at the show. Spend a couple racks and I go and get some more. Told me I should slow down, but I told him what for. Hey, told him what for. I don't need opinions, I just keep it on the low. I've been in the gym, dog, I'm shooting like a pro. I can't trust nobody, cause you really never know. Lately they've been calling, I don't know you shit. Saying that they know me, they ain't know me back then. Tryna get by, did it all myself. Now they all hit me up, I don't need your help. Like whoa, whoa, I can never let it go, whoa. So I got 'em like whoa, whoa, I can never let it go, whoa. Now I got 'em like Hey, what up, say? this that shit to make 'em all go dummy. Now I got bread, they all want something from me. Showing like pros, man, I told them that it's money. And I own my own bars, just like it's always sunny. Ugh, thought she said something to me. We were never friends, told them I am not your buddy. Now they all call, I got some buzz like honey. Then they check the Spotify and they looking at me funny. I don't blame you, dog, that's how this shit goes. Same two paths, we just pick different roads. Glue on the safe, I just stuck to the code. Now they tell me that I'm driven, bruh, I already drove. So diverse, got too many flows. Checks coming in, got too many. Ya estamos por casa, me voy a hacer justo ahora la comida, me voy a hacer macarrones sobre todo con estos macarrones de aquí. Estos de aquí. Simplemente, bueno, pues porque son un poco más gordos y me son más apetecibles, entonces cogí y me los compré en el campo. Eso, pasta, tenemos 110 gramos de pasta creo que he puesto. Más o menos tengo 100, incluso me puedo poner 130. Me estoy haciendo también espárragos, he cortado el pollo y voy a poner también un poquito de espinacas de estas, de bolsa. Pondré, imagino que media bolsa. Y además, esto lo suelo hacer bastante. Mientras me estoy haciendo la comida, trato de ir... Claro, al final la idea es tratar de no picar y esperarte a la comida. Pero a veces llego con tanta hambre, pues que me pongo a picar un poco. Ideas de picoteo que puedes hacer para mientras estás esperando a hacer tu comida. Vale, esto que es lo más común para mí, una zanahoria, simplemente, ¿vale? La pelas y te la vas comiendo. Y luego hay otra opción también que es muy baja en calorías, que son los pepinillos. No sé si me está enfocando más a mí. Esto está buenísimo, también el crunch tanto de la zanahoria cruda como del pepinillo me gusta, y pues simplemente, yo qué sé, igual me como 4 pepinillos, esta zanahoria y poco más. Luego ya con la comida
Después de la comida tengo una pieza de fruta grande o 2 pequeñas, ahí puedo coger yo al gusto lo que quiera. Sí que normalmente por la mañana suelo meter el kiwi, una fruta ácida, y luego ya el resto del día, pues quizá a media mañana una manzana grande, ya sea roja o verde, y luego después de la comida, pues o para merendar, si no me la comí después de la comida, pues igual, o 2 piezas pequeñas o una pieza grande. Y esta va a ser mi comida de hoy. Algo fácil, nada complicado de elaborar y ya está. Después de esto vamos a empezar a trabajar. Tenemos que terminar cosas del asesoramiento online y ya estaría luego por hoy. Tenemos que salir también a caminar, que eso lo haremos seguidamente después de haber trabajado un poco. Así que voy a hacerme la comida, vamos a acabar esto y ahora pues vas a seguir viendo mi día a día. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 8 at Beijing, man, they know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream out lyrics. Hemos salido a caminar, efectivamente. He salido a hacer los pasos que me corresponde hacer cada día, que son alrededor de esos 10.000. Comentarte que es de lo que más me está ayudando y lo que más te puede ayudar a ti a perder grasa, si también estás en una etapa así, o incluso en una etapa de volumen, que ya lo verás cuando entre en volumen. Me voy a tener que seguir moviendo, voy a tener que seguir haciendo pasos y es algo completamente normal. Pero estamos aquí no para seguir hablando de definición y entrenamiento, sino para hablar acerca del estrés. Estoy aquí para contarte cómo ha sido mi semana de estrés que me he impuesto yo mismo, porque me lo he querido gestionar así, porque soy así de magnífico. Que me he impuesto yo mismo porque me he puesto mucho volumen de trabajo que me podría haber distribuido a lo largo de la semana, con un trabajo nuevo de edición de fotografía y vídeo que me había entrado. Esto, antes que nada, decirte que es algo que me apasiona, el tema de la edición, videografía, fotografía y todo eso. Por lo tanto, era un proyecto nuevo que me entró para hacer una edición para una empresa de unos vídeos y estaba muy contento y muy entusiasmado y dije, vale, piensa, porque también tienes que hacer entrenamientos presenciales, tu tarea online, desarrollar vídeos, generar ideas, etcétera, y más cosas. La cuestión es que cuando es algo que realmente te gusta, no te importa invertirle todo el tiempo del mundo, porque al final es una faena que te gusta hacer y sobre todo, pues yo por ejemplo tenía también el online y el presencial y era una tarea que pues quería sacarme cuanto antes, a la vez me divertía y no me importaba invertir todo el tiempo del mundo. Pero ¿qué pasa? Que claro, invertir todo el tiempo del mundo significa, mientras tenía que prepararme la comida, iba revisando los vídeos. Mientras estaba comiendo, estaba haciendo la edición de los vídeos y revisando los vídeos también. Es esa sensación de no parar ni para comer, ni para desconectar, ni para nada. Incluso cuando estaba haciendo los presenciales, pensando en la edición de vídeos, incluso a mi madre, que le enseñaba el tema de los vídeos y todo, estaba todo el día con el tema de la musiquita de los vídeos también en la cabeza. Y a ver, era algo que me gustaba, pero al final no puedes llevar algo que te gusta también al extremo. De esto me he dado cuenta que me estaba ocurriendo porque al final, primero, no paraba en ningún momento y eso al final lo acabas notando, que solo piensas en eso. Luego, recuerdo que esto fue entre lunes y martes, cuando acabé toda la faena. Miércoles también acabé algo, creo. Pero recuerdo el martes, que fue increíble, porque yo estaba en el gimnasio entrenando. También iba de culo, porque había salido tarde de casa. Por estar haciendo todo eso, iba de culo y recuerdo que perdí la pulsera ese día. La pulsera para entrar en el gimnasio, para abrir la taquilla. O sea, imagínate el estrés. Luego, bueno, estaba en recepción. Luego también perdí por un momento la botella de agua cuando bajé a la parte de abajo del gimnasio a comer. Entonces, bueno, comí sin agua y dije, va, ya cuando suba bebo agua de la fuente, busco mi botella y eso y ya está. Y bueno, pues total, me la dejé en recepción cuando me abrieron los tornos. Son
pequeños detalles, también el estar pensando todo el día en eso, son pequeños detalles pues que te generan una situación de estrés que quizá tú al principio no te vas dando cuenta porque, como digo, es algo que me gustaba y se te acaba yendo de las manos. Una de las cosas que quise hacer fue, pues lo primero, obviamente ya cuando acabé la faena el miércoles fue como, vale, ya está, me he desquitado de todo, obviamente me he dado cuenta, tengo una situación de estrés y tengo que hacer algo para solucionarlo. Estuve como entre miércoles y jueves pensando, venga, va, ¿qué hago? Me pillo ashwagandha, es un suplemento que me va a ayudar a relajarme y a quitarme el estrés. Me pillo también melatonina porque me va a ayudar a dormir, porque llevo unos días durmiendo fatal. Quizá también tengo que hacer una descarga de cafeína, entonces se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza y no sabía bien cómo gestionarlo. O sea, si ya era estrés lo de los vídeos y todo eso, pues más estrés añadido. Toma ya. Pero después de pensar varios días, entre jueves y viernes, para que veas todo lo que se largó, decidí dejarme de mirar suplementación, tratar de volver a mi esencia, a lo que realmente sé que me va a ayudar a mi bienestar y tratar de identificar y eliminar o minimizar todo aquello que me va a ir mal y que me va a generar más estrés. Siempre que hago algo así, de tratar de identificar los problemas que me generan ciertas emociones, etc., recurro a algo que leí hace muchísimo tiempo, que es la vía negativa. Esto de la vía negativa se trata simplemente de centrarte en identificar lo que realmente debes evitar para lograr el éxito. Esto no recuerdo si lo leí bien en un libro, o si lo vi en algún vídeo, o si fue que lo vi en un podcast, ya sea o de emprendimiento o sobre proyectos, pero se suele aplicar bastante en este tipo de situaciones. Algo que me vino bien en uno de mis peores momentos, esto es algo que puedes poner en práctica si tú te encuentras también en una mala situación, te ha ocurrido cualquier problema, tienes pensamientos negativos, cualquier situación de estrés por la que estés pasando, algo que puedes poner en práctica es simplemente con una hoja, un boli, coger, sin música ni nada, a poder ser estando en silencio, estando tú solo con tus pensamientos. Esto sobre todo tiene que ser algo que hagas día a día para poder organizar tu cabeza y poder luchar contra esos pensamientos al final intrusivos que nos vienen a diario. Simplemente eso, una hoja, un boli, tratar de sacar todas las emociones que tienes dentro, todos esos pensamientos negativos, esas emociones negativas, plasmarlas en la hoja, una por una, a poder ser todo lo que sientas, ya sea lo bueno y lo malo, y de ahí sacar cuál es la causa principal, el detonante de esa emoción. Por ejemplo, yo estoy feliz porque hoy he ido al gimnasio. Vale, pues felicidad, ¿qué me lo causa el gimnasio? Entonces, de ahí, poco a poco, pues ir desarrollando esta emoción, me lo causa esto, ¿qué puedo hacer que dependa de mí para mejorar esta situación? Y simplemente con este ejercicio estás desenredando ya tu mente y estás profundizando en esos problemas y estás comenzando a tratarlos y estás tú mismo sabiendo qué solución ponerte. Entonces, al final, a ver, no somos psicólogos, obviamente, puedes leer sobre psicología, te puedes ayudar con libros para tratar de desenredar tu mente y entenderte un poco más en tu día a día, entenderte tú mismo y ayudar a los demás a que te entiendan también. Eso es súper importante, porque si tú no te entiendes a ti mismo, estás en depresión constante, cualquier cosa te hace decaer en un estado anímico negativo, gente de tu alrededor no va a ir en la misma, obviamente no va en la misma sintonía que tú. Entonces, bueno, es una reflexión que he tenido esta semana, pero bueno, hasta aquí la chapa, voy a seguir caminando, vamos a seguir con los pasos. Nos vemos, yo creo que este jueves que viene me voy a grabar cuando vaya a la revisión, o sea que si quieres ver cómo sigue mi estado físico, el último check, yo creo, de la definición y cuáles van a ser los siguientes pasos, no te lo puedes perder. Espero que te haya gustado, suscríbete porque eso me va a hacer más feliz. Nos vemos la semana que viene.